A ver, el ruido en el trabajo es uno de esos riesgos que, bueno, a menudo pasamos por alto. Pero ojo, no todos los ruidos son iguales. No es solo una cuestión de lo alto que suena, sino de cómo es ese ruido, de su, digamos, su personalidad. Y entender esto, de verdad, es la clave para protegerse bien. Así que vamos a meternos de lleno en ello. Venga, ¿cuál es nuestro plan? Primero, vamos a ver ese peligro que se esconde detrás del ruido. Después, clasificaremos a los 4 grandes malos de la película auditiva. Nos meteremos de lleno a analizar al más destructivo de todos. Veremos cómo elegir la protección correcta y, para terminar, cerraremos con una idea clave para una defensa auditiva mucho más inteligente. Empecemos por el principio. El gran problema del ruido en el trabajo no suele ser una explosión repentina, no. El verdadero enemigo es esa exposición constante, ese goteo día tras día. La pérdida de audición que provoca es lenta, es silenciosa, es progresiva, y eso, claro, la convierte en un adversario casi invisible. Y aquí está la pregunta del millón, la que lo cambia todo. Solemos pensar que el volumen lo es todo, que si algo suena a 85 decibelios, pues ya está. Pero en la realidad es mucho, mucho más compleja. La forma en que se produce ese sonido y cuánto dura son tan importantes o a veces incluso más que la intensidad que marca el sonómetro. Para poder evaluar bien el riesgo, lo primero es conocer al adversario, ¿no? Ponerle nombre y apellidos. Pues en el mundo industrial, el ruido no es una sola cosa. Se presenta, sobre todo, en 4 formas muy distintas. Vamos a verlas una por una. El más habitual, el que seguramente todos tenemos en mente, es el ruido constante. Pensemos en ese zumbido de fondo que parece que nunca para. Los motores, los compresores, una línea de producción en una fábrica. Su intensidad es más o menos la misma durante toda la jornada. Y aquí está la trampa del ruido constante. Uno se acostumbra. El cerebro, que es muy listo para unas cosas, aprende a ignorarlo y deja de percibirlo como una amenaza. Pero el oído nunca descansa. Esta exposición tan larga genera fatiga auditiva y con el tiempo un daño que ya es permanente, lo que se conoce como PAIR o pérdida auditiva inducida por ruido. Vale, pasemos al segundo tipo, el ruido fluctuante. Aquí la cosa cambia. La intensidad sube y baja, pero sin llegar a desaparecer del todo. Es el típico sonido de un taller, por ejemplo, donde se encienden y apagan máquinas, creando un paisaje sonoro súper variable. Y claro, su peligro está precisamente ahí, en ese sube y baja. Estos cambios constantes hacen que sea muy difícil ser consciente del nivel de riesgo real en cada momento. Sin una referencia estable, es facilísimo subestimar esos picos de ruido más peligrosos. El tercer tipo es el intermitente. Este es el que aparece y desaparece. Un martillo neumático, una sierra de corte, son ejemplos perfectos. Hay momentos de un ruido brutal, seguidos de pausas de un silencio casi total. Y ojo con esto, que es fundamental. Esa sensación de descanso en las pausas es una trampa. El daño no se resetea. Esos picos de ruido tan bestias y repetidos son igual de dañinos que una exposición continua, porque el oído simplemente no tiene tiempo para recuperarse entre uno y otro. Y llegamos al cuarto, al jefe final, el más peligroso de todos, el ruido de impacto o impulsivo. Aquí hablamos de sonidos secos, muy cortos y violentos, golpes, explosiones, choques. Es el sonido de una prensa hidráulica, de maquinaria en una cantera o de trabajos con metales. Lo que hace a este ruido tan peligroso es que, a diferencia de los otros, es tan intenso y tan breve que puede provocar un daño auditivo permanente al instante. Sí, como lo oyes. Una sola exposición, aunque sea de una fracción de segundo, puede ser suficiente para causar una lesión para toda la vida. Venga, un resumen rápido para que quede todo bien claro. Tenemos el ruido constante que es estable, el fluctuante que es variable, el intermitente con sus picos y sus pausas, y por último el de impacto que es súbito y extremo, cada uno como vemos con sus propios desafíos. Bueno, ya hemos dejado claro que el ruido de impacto es el peor. Ahora vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que pasa a nivel físico que lo hace tan destructivo? Para empezar, hablemos de la escala. Un ruido de impacto puede superar los 130 decibelios en un parpadeo. Es una cantidad de energía acústica brutal, liberada de forma casi instantánea. La física que hay detrás es la clave. Mirad, para que se entienda fácil, no es lo mismo golpear un suelo de hormigón que uno de goma, ¿verdad? Pues esto es igual. Un golpe sobre algo duro genera un pulso muy corto pero muy intenso y sobre todo lleno de altas frecuencias, que son como agujas para el oído. En cambio, sobre algo elástico, el pulso es más suave, más largo y genera frecuencias bajas, que son menos peligrosas. ¿Y cómo ocurre todo? Pues es una cadena. Primero, ¡pum!, el golpe. Esa energía hace que toda la estructura, como el suelo o una pared, se ponga a vibrar.
Y esa vibración, a su vez, es la que agita el aire que tiene alrededor y lo convierte en una onda de sonido de un nivel altísimo. Es lo que se conoce como ruido aeroestructural. Muy bien. Creo que el problema ha quedado claro. Ahora vamos a lo que de verdad importa. La solución. ¿Cómo usamos todo esto que sabemos para actuar y protegernos de verdad? Es que saber a qué tipo de ruido nos enfrentamos lo cambia absolutamente todo. Nos permite elegir el protector auditivo que de verdad funciona para ese ruido, no uno cualquiera. Nos ayuda a planificar los tiempos de trabajo y las pausas que son necesarias y, por supuesto, es la base para cumplir con cualquier programa de conservación auditiva serio. Y todo esto nos lleva a la idea central de este análisis, a que necesitamos una forma más inteligente de pensar en la protección de nuestros oídos. Esta es la clave. La verdadera protección auditiva no va de bloquear el sonido sin más, o de buscar los cascos que más atenúan y listo. No, va de analizar la naturaleza del ruido y elegir una defensa a medida, una que sea como un guante para esa amenaza específica. Y terminamos con una pregunta para la reflexión. La próxima vez que se piense en la protección auditiva, ya sea a nivel personal o en una empresa, la pregunta no debería ser solo ¿esto atenúa lo suficiente? La pregunta correcta es ¿esta protección es la adecuada para este tipo específico de ruido? Porque en la respuesta a esa pregunta está la diferencia entre una falsa seguridad y una protección real y duradera.